Hola, estupendásticos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis todos muy bien. Yo también estoy estupendamente. Bueno, en el vídeo de hoy, como habéis podido notar en el título, es un poquito así diferente porque quiero enseñaros también parte de cosas que me gusten a mí. En este caso, pues uno de mis hobbies es leer libros. Bueno, la verdad que me gustaría leer más libros de lo que leo porque sinceramente entre una cosa y otra es que al final la típica excusa de no tengo tiempo para leer. Y es verdad, es que entre una cosa y otra es complicado buscarle un hueco y cuando tienes hueco hay veces que tienes la cabeza tan aturullada como que te cuesta concentrarse para leer y después tienes que volver atrás para seguir leyendo porque se te ha olvidado todo lo que estaba leyendo. En fin, es un poquito... Y dan vueltas y vueltas y vueltas. Tenía muchísimas ganas de grabar este vídeo y aunque es verdad que no me he leído muchísimos libros, pero bueno, voy a intentar hacer referencia a libros que realmente a mí me han gustado. O por ejemplo que digo, pues este género literario pues me gusta más porque empecé a leer diferentes tipos. Y entonces, bueno, he leído bastantes y puedo decir aquí algunos de los libros más favoritos o por lo menos que puedo recomendar que me han gustado y digo, vale, pues sí, lo recomiendo porque son muy entretenidos y muy fáciles de leer. En primer lugar, vamos a empezar desde mi infancia, un libro que realmente me encantó. Tengo más libros por ahí, no lo tengamos en físico todos porque hay algunos que están en casa de mis padres, otro que a lo mejor él era del instituto y no lo tengo físicamente. Me gustaría tener esos libros para mi colección personal, pero bueno, de momento por lo menos me lo he leído y que eso es lo interesante. Uno de los libros que tengo para enseñar es para niños, que fue uno de los primeros libros que a mí más me marcó y que me encantaba. De hecho, es que me lo leía casi todas las noches. Y se trata de este libro de aquí. La fuerza de la gacela. No sé si se ve bien por aquí. Bueno, este libro en concreto era del colegio donde yo estudiaba. Tendría 9 o 10 años, más o menos. Y me hace gracia porque esto lo saqué de la biblioteca del colegio y no lo devolví. O sea, me lo llevé por la cara. O sea, si alguien me está viendo ahora mismo del colegio de allí del Macarena de Sevilla, sí, este libro lo tengo yo. Al final pasaron los días, se me olvidó devolverlo y se me quedó en mi casa. O sea, y bueno, sinceramente es uno de los libros más favoritos, de lo que más me he leído de cuando era chica. Y lo dicho, es un cuento literario que es bastante facilito de leer, ¿verdad? Tiene muy poca lectura y aparte de eso también tiene bastantes dibujitos muy simpáticos que a mí me encantaba verlos. Y tiene una moraleja muy bonita, la verdad. Entonces, no tampoco quiero hacer spoiler y hablar mucho del libro, pero recomiendo mucho eso para los niños ahora mismo, que, bueno, los padres que tengan niños y que quieran regalarle un libro así, tienen muchísimos años este libro, la verdad, pero a mí me encanta. Si lo podéis encontrar en algún sitio, yo creo que sí, que lo seguirán vendiendo, me parece a mí. Pero es uno de los libros que más me leía cuando era chica y es que, lo dicho, me pasaba todas las noches leyéndomelo, porque es que me lo leía en una noche, claro, es que verdad, tampoco es que tardaba 10 minutos en leérmelo, y es que me encantaba, o sea, da igual, me lo leía casi todas las noches, es que tenía una obsesión con el libro este, o sea, era increíble, así que siempre lo voy a recomendar y lo tengo aquí con mucho cariño, que a mi niña cuando sea un poquito más grande, pues también se la voy a leer o que ella también se lo lea porque es que es precioso. Hay otro libro que también me gusta mucho, que es el de Boy, que también es conocido, sobre todo en Estados Unidos, también más conocido. Ay, no me acuerdo del autor. Pero bueno, si tengo alguna foto lo puedo poner por algún lado. Que también me encanta mucho, que me lo leí también eso en mi época más infantil, que eso es más bien para niños. Es un libro más bien para niños. Pero sobre todo había un capítulo que me encantaba, que siempre lo leía y lo leía. O sea, es que muchas veces digo, no sé qué leer o no tenía muchos libros así que leer. Cogía mejor ese libro, aparte, bueno, La Fuerza de la Gacela era más chica. Pero bueno, el libro este de Boy, había un capítulo en concreto que me encantaba, que es que lo leía no toda la semana, pero sí que cogía y decía, pues, me quiero leer este capítulo porque es que me encanta, me partía de risa con ese capítulo y le tengo mucho cariño también a ese libro, la verdad. Ya vamos a ir en el momento en que yo ya entré en el instituto y ahí sí es verdad que empecé, o sea, cuando yo empecé a lo mejor con 12 o 13 años, no me llamaba mucho la atención leer libros así como tal, no tenía esa costumbre. Lo que leía mucho más bien eran cómics de Mortadelo y Filemón, o sea,
O sea, me flipaba. O sea, tenía montones de libros de cómic de eso, de Mortadelo y Filemón, porque es que me los leía todas las noches y me tenía un libro en la mesilla. Pero claro, más bien era un cómic, no era un libro como tal. Entonces, claro, cuando yo empecé ya a leer libros más contundentes, fue ya eso en el instituto, a partir de los 14 15 años, cuando empecé a leerme cosas más, también hay que decir que me lo mandaban para hacer exámenes. O sea, si al final te mandan a leer tu libro para hacer un examen, pues lo tienes que leer, no te queda más remedio, ¿no? Pero ahí ya me di cuenta qué tipo de género literario era lo que más me llamaba la atención o lo que más me gustaba, porque a ese entonces tampoco sabía muy bien qué libros leerme o qué me gustaba o qué no me gustaba. O sea, yo me los leía porque me los mandaban, sin más. Pero a partir de ahí empecé una obsesión con libros que empezaron a gustarme. Uno de los libros que me mandaron a leer es El diario de Ana Frank. Este libro me marcó. O sea, quien haya leído este libro, que tienen que saber que es una biografía, es literalmente un diario, como se dice el libro, es un diario de una chica jovencísima que tenía 13 14 años, o sea, era súper pequeña y empezó a describir el holocausto de toda esa época cuando estaba la guerra y cómo ella vivía, qué hacía con su familia y de verdad no tiene nada de desperdicio. Tiene toques de humor, toques también de incógnita, de trama, de drama. Lo tiene todo y encima saber que ha sido real, que es verdad, todo lo que escribió, como que te llega aún más, ¿no? Entonces a mí me encanta todo el hecho ese de leer diarios de otras personas, que sí, suena muy cotilla, pero es verdad, o sea, al final, cuando sabes que es algo real todo lo que ha escrito, que no es una invención, incluso yo creo que llegas a empatizar muchísimo más con la chica, y yo en mi caso la verdad es que empaticé muchísimo, que me marcó. O sea, yo terminé de leer el libro y yo estaba en serio, en plan traumatizada, literal traumatizada. Eso yo me llevé una semana. mm, de verdad, yo es que no podía, o sea, no es que no comiera, o sea, sí comía, pero obsesionada. Obsesionada con la chiquilla, de todo lo que tuvo que pasar, de cómo al final acabó toda la historia. Lloré. O sea, decir que yo lloré con un libro, la verdad es que no me suele pasar, pero con este libro sí lloré. O sea, a mí me marcó y tenía que ponerlo en este vídeo porque sí, uno de los libros que yo sí recomiendo bastante. Y claro que es verdad que es un dramón, pero no tiene desperdicio. Para la siguiente parte ya me voy a entrar un poquito en materia de los libros que empecé a leer y que empezó a partir de ahí mi obsesión. No obsesión en sí, pero sí como que donde elegí realmente cuál era mi género literario y cuáles eran los libros que más me gustaban. O sea, podía leer muchísimos libros de diferentes formas, o sea, de diferentes géneros, que también me los leo y me encantan. En plan, más de acción, más de ciencia ficción, también me los he leído. Pero sí es verdad que los que más me gustan y los que más disfruto son con los libros de suspense, tipo Sherlock Holmes, o sea, de ese género literario de detective, de intentar averiguar quién es el asesino. O sea, a mí me flipa, me encantan todos esos libros, en plan tipo policíaca y demás. Entonces, claro, comenzó cuando yo empecé a leer el libro de Cómplice del autor Anques de Bries, que no lo tengo físicamente porque me lo leí en el instituto, y fue el mejor libro que me leí en esa época porque está ambientada en Francia, ya así por los años 70 más o menos, de un adolescente que tiene que investigar los sucesos relacionados con un crimen que cometió su padre, bueno, que realmente lo encarcelaba a su padre por un crimen que había cometido. Entonces tiene que averiguar realmente, hablando con todos los de su pueblo, quién fue el autor realmente del asesinato que se cometió en esa época. Entonces, claro, yo la verdad es que yo lo leí porque me lo tuvieron que mandar para hacer el examen, pero es que me encantó. O sea, yo me llevé una semana que no me despegaba del libro. Me lo leí en nada de tiempo. Y la verdad es que es muy fácil de leer, es rapidita y así para adolescentes y eso es muy entretenida y yo la recomiendo. Otra también del mismo autor de Anke de Vries, también se llama Beldon o Belledone, más o menos me lo pronunciaré así, Habitación 16, que también va del mismo estilo, así de policía, cada averiguar quién asesinó a quién, en fin, es como que de ese género mismo. También me gustó mucho, no tanto como el de Cómplice, pero sí, a mí esos dos del mismo autor me encantó. El siguiente libro es mi libro favorito, de hecho, bueno, lo tengo aquí. A día de hoy me he leído bastantes libros así, esto de plan, como Agatha Christie, libros así más conocidos, ¿no?
pero sigo diciendo que para mí el libro favorito, que hasta el momento, o sea, no me he leído muchos más, pero hasta el momento, que me lo leí en su día en el instituto y me encantó, es este. El misterio del cuarto amarillo. O sea, este es el libro que más recomiendo, que le digo a todo el mundo que se lo lea, porque es flipante. O sea, yo por lo menos, a ver, quien le guste este tipo, el género literario de averiguar el asesinato, de quién ha pasado qué, de policíacas y de detectives, pues le van a encantar. Entonces, es uno de los libros que yo siempre recomiendo. Me lo leí, no sé si fue en 5 días, 4 o 5 días. O sea, me lo leí súper rápido porque aparte de que es fácil de leer, es que te engancha de una manera que no te puedo ni explicar. Entonces, la verdad es que yo lo recomiendo que lo puedan leer, que hay una segunda parte por lo visto, pero no he tenido la oportunidad de leerla, la verdad. Mi hermana creo que sí tiene ese libro, pero bueno, como lo estaba leyendo ella, pues yo ahora mismo no lo he leído. Pero bueno, por lo menos la primera parte, que es este de aquí, no tiene desperdicio. Es uno de mis libros favoritos, que no quiero tampoco decir mucho más, pero habla acerca de eso, de como que no es un asesinato porque la persona no muere realmente, pero va acerca de que a alguien le hace un mal a esa persona, pero la puerta está cerrada desde dentro y no hay nadie en esa habitación. Entonces, claro, tiene que averiguar cómo escapó la persona que le pegó a esta persona. ¿Cómo escapó de la habitación? Porque es un misterio que no se sabía, ¿no? De cómo había huido esta persona que había entrado. Entonces, en fin, la cuestión es que es flipante de cómo el resultado, de cómo fue todo, cómo lo explica, que al final dice, ¡guau! Es que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Es que es flipante. Entonces, bueno, a partir de aquí fue como el momento de decir, sí, me encantan estos libros y siempre intento tirar a buscar libros de este estilo, la verdad. Otro libro que también recomiendo, que me leí relativamente hace poco, es este, Ana y el misterio de Mu, que también es el típico libro que mandan en el instituto. A ver, está bien, porque es así también de misterio y suspense, intentando averiguar ciertas cosas que han desaparecido. Entonces, es muy interesante porque es así tipo más de aventura y para las personas pues, más adolescentes y demás, pues yo creo que le pueden llevar mucho atención. Otro de los libros que ya empezó también a gustarme mucho son los libros de Javier Castillo. O sea, Javier Castillo yo creo que lo conoce muchísima gente. Es un escritor malagueño famosísimo aquí en España y hace libros de ese estilo, de detective, así más de suspense, de intriga. Y entonces yo me he leído el primer libro, que era El día que se perdió la cordura. No lo tengo aquí físicamente porque fue un libro que me prestaron. Entonces la verdad es que está muy bien. La siguiente parte no he podido leerme todavía porque no he tenido la oportunidad de comprarlo ahora mismo. Entonces, bueno, la verdad es que está bastante bien, me gustó muchísimo. Y tiene todo el toque que a mí me encanta de un libro de misterio. Y ahora el que me estoy intentando terminar, que llevo una racha, digo, a ver si lo termino, es este de aquí, que es del mismo autor, de Javier Castillo. Es La chica de nieve. Han hecho en Netflix, si no me equivoco, la serie del libro. Y creo que ya están empezando a filmar la serie de otro de sus libros, porque tiene varios libros este señor. Y es que me está gustando. Lo que pasa es que, claro, digo, a ver si me termino de leer, porque yo soy de la de, si me puedo leer el libro antes de ver la película, mejor. La verdad, que he visto ya la película, de bueno, pues no me queda más remedio, pero siempre prefiero leer primero el libro y luego si hay película o serie acerca de ese libro, lo veo después. Porque, claro, es que aquí lo tiene todo mucho más específico, mejor desarrollado. Y claro, tú te creas una historia en tu cabeza con los personajes que tú te inventas en tu cabeza y luego cuando ya lo ves en la película como que ya le pones cara, ¿no? Pero prefiero imaginármelo yo. Para mí como que me gusta más la idea de imaginarme los personajes, el lugar, las situaciones y ya luego si acaso ver la película y comparar un poquito a ver qué tal. Así que bueno, de momento no me lo he terminado, todavía lo tengo por ahí, por la mitad. Pero está muy interesante y lo recomiendo muchísimo. Todos los libros de este escritor, pues la verdad es que me encantan. También me encanta, por ejemplo, la trilogía de los Juegos del Hambre, que sí, que hicieron películas y fue como el boom y tal, pero no tiene nada que ver leer los libros con la película, la verdad. Y bueno, yo espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.